Su Biblia y decimos: nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces prosperará mi camino y todo me saldrá bien. Me dispongo a escuchar la palabra que Dios tiene hoy para mi edificación, exhortación y consolación. Amén. Los niños pasan de todo orden a su clase. Recibimos el mensaje de Dios para nosotros a través de nuestro hermano Efraín López. No cabe duda que Dios es grande, hermanos. Adoramos a un Dios vivo, a un Dios que reina, a un Dios poderoso. Y quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes. De verdad es una bendición poder estar aquí con ustedes, compartiendo la alabanza, la adoración a nuestro Dios. Es un privilegio poderle cantar al Padre que vive y reina. También asimismo le damos la bienvenida a todos aquellos que nos hacen favor de acompañarnos vía internet. Sean bienvenidos. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 30, y vamos a dar lectura del versículo 11 al versículo 20. En cuanto usted tenga el pasaje, por favor, nos ponemos de pie. Nuevamente, primer libro de Samuel, capítulo 30, del versículo 11 al versículo 20. Y dice la palabra del Señor así: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Los llevó, pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Tomen asiento, por favor. Cuando empecé a leer este pasaje, realmente es un pasaje que me llevó a unos cambios muy importantes cuando yo lo leía. Porque este David, pastor, ungido por Samuel para ser rey de Israel, se había hospedado en la tierra de Siclag, en la tierra de los filisteos, donde eran enemigos del pueblo de Israel. Y ahí estaba David ya por algunos meses, aproximadamente entre 12 y 14 meses ya había estado allí David. Hasta que llegó el momento en que los filisteos
deciden ir a hacer guerra en contra de Israel. Y entonces David es requerido para que se enfile directamente a las tropas de estos enemigos. Y entonces David junta a sus 600 hombres de guerra y se va y se forma en los ejércitos de los filisteos. Sin embargo, Dios tiene planes, hermanos. Pasan a revisar parte de los príncipes de los filisteos las tropas, y entonces ven a las tropas de los hebreos y dicen: ¿por qué están estos aquí? ¿Por qué están estos hebreos aquí? Y entonces el principal les dice que porque él había visto buen testimonio de parte de David y lo había puesto como una escolta personal, pero le piden que se retire, que lo regrese. Entonces este hombre va y le dice a David: mira, es necesario que te regreses con todos tus hombres. No puedes estar aquí porque mis superiores me han dicho que no. Y entonces David regresa a Siclag. Él se encontraba más o menos a una distancia de 80 kilómetros. 3 días tardó en llegar a Siclag con sus hombres. Y cuando llega a su pueblo, encuentra que el enemigo había invadido esa tierra. Y es impresionante, hermanos, porque cuán vulnerable es esta vida. No estamos exentos de vivir situaciones complicadas como pueblo de Dios. No estamos exentos de vivir parte de la guerra en contra del enemigo. No estamos exentos. De hecho, somos un blanco muy preciado para el enemigo, porque nosotros somos un pueblo ya comprado por la sangre de Cristo. Entonces, cuando llega David a Siclag, encuentra todo quemado. No encuentra a su familia, no encuentra a hijos e hijas. Todo está devastado, perdido. Y esto, hermanos, realmente creemos que las reacciones que nosotros pudiéramos tener ante situaciones de esa naturaleza serían muy distintas. Los 600 hombres que eran los guerreros de David se amotinaron y lo quisieron apedrear. Y David dice que se angustió mucho. Y es normal, porque no nada más venía de huir de Saúl porque lo quería matar. Había estado con el enemigo y toda la parte que nos han predicado, hermanos. Y hoy, en este pasaje, 600 hombres querían despedazarlo por todos los sentimientos de coraje, de impotencia, de pérdida. Mas, sin embargo, hay algo que nos debe de llamar poderosamente la atención: la actitud que tiene David. Entonces le dice a Ahimelech: pásame el efod, porque va a consultar a Jehová. Y eso, hermanos, nos trae una grande enseñanza. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros tenemos un problema, una adversidad? ¿Cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos como los 600 hombres? ¿Le echamos la culpa a nuestros líderes? ¿Peleamos con la esposa, con el esposo? ¿Culpamos? ¿Cómo reaccionamos? Hermano, tenemos que aprender que la actitud de David es impresionante. Uno marcó la diferencia. Uno. Es complicado, porque casi aquí lo que decimos es: a la tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿verdad? Pero David no actuó así.
¿Qué hizo David? Consultó al Rey de Reyes y al Señor de Señores. El efod era parte de la vestidura sacerdotal, era como un chaleco donde tenía 12 piedritas que representaban a las tribus de Israel. Y allí se echaban, o se guardaban, mejor dicho, 2 piedras, el Urim y el Tumim. Y era como en aquel tiempo se consultaba a Jehová, y Jehová contestaba si podía continuar de acuerdo a la petición o no podía continuar. Entonces David consulta a Jehová y le pregunta: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los alcanzaré? Porque si tú me dices que sí los persiga, ¿realmente los alcanzaré? Y Jehová le dijo: persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás y recuperarás todo lo perdido. Hermano, ¿qué respuesta de parte de Dios? Eso nos enseña que nosotros, cuando estemos en medio de una tribulación, de una adversidad, primero nos fortalecemos en Él, tomamos la firmeza, que no es fácil, pero es lo mejor que podemos hacer. Entonces David se fortalece, consulta a Jehová, y Jehová le dice: sí, ve, porque los vas a alcanzar y vas a recuperar todo lo perdido. Amado hermano, esa es una promesa para nuestra vida que debe de impactarnos. La diferencia es que David tuvo la actitud. Ahora, la actitud es una manera de comportarnos, cómo obramos ante cierta situación, cómo vamos a actuar, cómo me voy a conducir. Y entonces, en ese contexto, vamos a analizar 3 actitudes en la situación de David. ¿Cómo se condujo David en medio de esta problemática, en medio de este conflicto? Y esto nos tiene que enseñar, y tenemos que apreciar, que si nuestra actitud no está muy de acuerdo al plan de Dios, tenemos que alinear nuestra actitud a ese modelo bíblico. Y la primera actitud que vemos en David es que practica misericordia, y la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 14. Dice: hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua, le dieron también un pedazo de masas de higos secos, y 2 racimos de pasas. Hermano, yo creo que David estaba más enfocado en recuperar lo que se había perdido. Pero cómo el pasaje va evolucionando y se encuentran a un hombre clave, pero que David no sabía. Yo creo que ni se lo imaginaba. Lo encuentran allí en el desierto. Lo hubieran muerto de hambre seguramente. ¿Por qué? ¿Qué fue lo primero que le dieron? Pan. Lo básico. La misericordia, hermanos, tiene que ver con la ayuda, el socorro a la necesidad de nuestro prójimo. Nosotros tenemos que actuar misericordiosamente con nuestro prójimo. No importa si son convertidos o no son convertidos. El prójimo es el que está al lado, enfrente, lo que nos rodea. Porque en muchas ocasiones hacemos diferencias. Pero Dios no nos llama a eso, hermanos. Dios nos llama a que actuemos misericordiosamente, porque nosotros somos representantes de Dios. Somos representantes de Dios. En donde nos movamos, damos testimonio. Hermano, si nos ha bendecido Dios, no creo que es nada más para estar en la máxima comodidad y en el mínimo esfuerzo. Es con un propósito especial, el de bendecir. Pero muchos atavíos, muchos prejuicios que tenemos no nos permiten. No consultamos a Jehová, dejamos la lectura de la Biblia para después, no oramos por el prójimo,
vemos la necesidad y primero nos queremos enterar de otras cosas, cuando tenemos que atender la necesidad espiritual, la necesidad básica. Usted tiene palabra de vida. Todo esto que estudiamos, todos aquellos que venimos a las clases, que nos congregamos, que tomamos la palabra, esas son palabras de vida, es pan y del mejor. Tenemos que compartir el Evangelio. Y no nada más el Evangelio, hermanos. Hay gente enferma que necesita de atención, es cierto, atención médica, pero también necesita de nuestras oraciones. Si usted llega e impone manos y ora por esa persona, créame que Dios puede hacer un trabajo grande con esa persona, pero tenemos que actuar. Es cierto, David se angustió, David sintió miedo, es normal, y eso lo vamos a revisar más adelante, pero aquí tenemos que ser generosos en la medida de nuestras posibilidades. Tampoco, ¿verdad? Vamos a despojarnos y vamos a dar todo, pero de lo que Dios nos ha dado, de eso tenemos que bendecir. Y yo creo, hermano, que en lo que más bendigamos a nuestro prójimo, Dios nos va a dar más y más y más. Son propósitos de Dios, gracias a Dios. Tenemos que suplir nuestras necesidades con ellos o hacia ellos. Ahora, también tenemos que establecer límites, ¿verdad? Porque no es tan fácil. Muchos se dedican a hacer misericordia, ya me estoy ganando el reino. Y tampoco es así. Somos ejemplo de fe. Representamos a Cristo, pero también establezcamos límites, porque a veces el prójimo abusa. Y eso, hermanos, puede ser muy complicado. Mas, sin embargo, si nosotros discernimos el conflicto, el problema, realmente nosotros empezamos a poner límites, ¿verdad? Porque si no van a empezar a abusar de nosotros. Seamos empáticos con ellos, empatemos con ellos en su situación, no critiquemos, ¿verdad? Así como dice aquí que le dieron pan a este hombre, que todavía no sabían que era esclavo, o probablemente sí, pero hasta este texto no le han dicho. Entonces, más adelante dice, volviendo en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Ay, hermano, para aquellos que han estudiado un poquito la orografía, el clima del desierto, es de verdad extremo. Por los días hace un calor intenso, sofocante, y por las noches hace un frío espantoso. Y este hombre no había comido en 3 días y 3 noches. Pero cuando recibió el pan y el agua, dice que volvió en él su espíritu, o sea, recobró la vida. Mucha gente que está allá afuera, que no conoce al Señor, está muerto en sus pecados, está muerto en sus delitos, presas del alcohol, del tabaco, de la pornografía, de las relaciones destructivas, de las desviaciones sexuales, del materialismo, del afán, de la brujería y una lista interminable. Pero la palabra de Dios, que es pan de vida y es agua, cuando la compartimos, vamos a ver un efecto en la vida de la gente y cómo va a ir cambiando paulatinamente. Porque también es otro problema que queremos, ¿verdad? O que tenemos, mejor dicho. Ya le prediqué, tiene que cambiar de aquí a mañana. Hermano, es un proceso. Claro, tampoco hay que abusar, ¿verdad? Pero tenemos que entrar en el proceso. Y nosotros vamos a ver cómo la palabra empieza a pulir las vidas, el carácter. Empieza a integrarlos a la congregación, a integrarlos con la familia. Y eso es maravilloso, hermanos. ¿Qué mejor recuperación que la palabra de Dios para cada uno de ellos? Hay una restauración en sus vidas, hermanos. Realmente hay mucha gente dañada, mucha gente dolida, pero Dios se encarga de restaurar. Nosotros tenemos un papel y tenemos un límite y hay que cumplirlo y cubrirlo, pero Dios se encarga de restaurar profundamente todo el corazón. ¿Cuántos de nosotros venimos
con muchas cosas, pero llegamos aquí y Dios tuvo misericordia de nosotros. Nos ha restaurado, nos ha integrado a una familia, nos ha dado grandes bendiciones, gracias a Dios. También veremos en ellos un desarrollo espiritual. Qué bonito es, hermano, que pase el tiempo y la gente se empiece a integrar, ¿no? Antes no quería saber nada del evangelio. Ay, no, mira, tu evangelio la verdad no me interesa. Oye, pero es que la palabra, no. Pero cuando aceptan y los marca Dios, ellos empiezan a entrar en ese proceso y empezamos a ver cómo una criatura espiritualmente empieza a comer, a revivir, a crecer y da fruto, hermano. Y también es un proceso interesante. Dios nos va a retribuir abundantemente. Versículo 13 y 14. Y le dijo David: ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Fíjese cómo fue David. No primero lo cuestionó, primero vio su necesidad y lo atendió. Porque hoy en día queremos primero enterarnos del problema. Hoy primero queremos saber cuál es el trasfondo de todo eso. Y a veces aplica, hermanos, pero no siempre. Cuando nosotros hacemos misericordia, mire, hagámoslo. No pregunte, ¿verdad? No preguntemos. ¿De quién eres tú? ¿Y de dónde eres? La primera pregunta que responde dice: yo soy siervo de un amalecita. Y se define como un esclavo. Literalmente su condición era nula ante los demás. No tenía voz, no tenía voto, porque estaba sujeto a lo que el amo decía y quería y lo que podía hacer. Y responde: ¿y de dónde eres? Y aquí me llama la atención porque no le dice de dónde es. Dice: y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Describe su condición. El amo dijo: bueno, pues ya no me sirves así enfermo. Pues, antes no lo mató, que podía hacerlo, lo abandonó. Y hermanos, ahora también nosotros vivimos una libertad, porque nosotros éramos esclavos de tantas cosas. Pero Dios nos ha enseñado que valorar la vida es amar la palabra, tener una relación con Él, amar a nuestro prójimo, servirle en donde quiera que nos movamos. Y hermanos, eso nos recuerda, ¿no?, lo que antes nosotros hacíamos. ¿Cómo éramos? ¿Contra qué íbamos, no? Atropellábamos a la esposa, al esposo, a los derechos. A lo mejor éramos deshonestos y tantas cosas. Pero la verdad es que cuando llegamos a Jesús, nos hizo libres. Gracias a Dios. Y luego viene una respuesta, o parte de la respuesta, que dice: pues hicimos una incursión. Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb. Y viene algo que impacta: y pusimos fuego a Siclag. Yo creo que cuando David, hermano, escuchó eso, jamás se imaginó que este hombre le iba a decir lo que había sucedido anteriormente y lo que estaba buscando él. Hermano, fíjese cómo la retribución de la misericordia trae beneficios. ¿Cómo? Si yo nada más le dimos pan, le dimos agua, unos racimos de pasas, una masa de higos. Le pregunto: ¿de quién es? ¿Y de dónde es? Hermano, qué importante es que actuemos. Realmente, a veces va a suceder que la retribución de Dios no la esperamos. Tenemos que consagrarnos cada día más a nuestro Señor con oración,
con lectura de la palabra y con ayuno. Es repetitivo, sí, hermanos, pero es una gran bendición. Y se nos repite, se nos enseña constantemente, pero tenemos que ejecutarlo, porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Tenemos que comprometernos más para un esfuerzo. Muy bien, vamos a ver una segunda actitud que observamos en David en medio de la adversidad, y la vamos a encontrar en el primer libro de Samuel, capítulo 30, de los versículos 15 y 17. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. La reacción del esclavo dice: júrame que no me matarás. Yo observo en esa respuesta temor, miedo. Y el miedo, hermanos, a la muerte es algo generalizado. Hoy nosotros hemos sido conformados en una familia consanguínea, y probablemente los que nacimos fuera del cristianismo, pues se nos enseñaron muchas cosas que iban en contra de la palabra. Mas sin embargo, pues no creo que haya sido con mala intención. Pero ¿cuántos de nosotros no vimos que tíos, sobrinos, cualquier familiar le teme a la muerte? Ahora, el temor no es tan malo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos como sensores emocionales. Cuando tenemos algún peligro como el de anoche, ¿no? ¿Quién sintió el temblor? 12 y fracción, se sintió un temblor, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra reacción? Temor. Entonces, es bueno el temor en ciertas circunstancias, sí, porque nos va censando, ¿verdad? Nos va diciendo, nos va indicando: evítate, apártate, ten cuidado, hay una amenaza. Pero cuando el temor se hace presa de uno, se vive en una angustia constante. Dice en los primeros versículos de este capítulo que David se angustió porque lo iban a matar. David sabía lo que era que lo amenazaran de muerte. Y yo creo que David entendió muy bien lo que le contestó este esclavo. El temor, hermanos, es algo delicado en nuestra vida porque nos va dando desconfianza con justa razón. Hemos sido presas de muchos actos, de robos, de secuestros, de abusos, de extorsiones. Y todo eso, hermanos, nos va metiendo en un estado de temor. Nos entra la inseguridad, ¿verdad? Todos los que salimos muy temprano pues al trabajo o a las diferentes actividades, lo primero que hacemos es encomendarnos, ¿no? Señor, guárdame, porque no sea que me asalten, ¿no? No sea que suceda esto, no sea que pase algún accidente. Pero hay algo que me llamó la atención y que quiero compartir con ustedes. Un doctor en Estados Unidos hizo un pequeño experimento para ver los efectos del temor. Y tomó a un gato, lo puso en la sala de rayos X y le dio un alimento especial a base de sulfato de bario. Y entonces, ya que el gatito comió, observaron a través de un fluoroscopio cómo trabajaba el sistema digestivo. Y el gatito, mientras no había ninguna amenaza, pues el sistema digestivo trabajaba perfectamente. No había problema. Bueno, dijeron los médicos, bueno, vamos a ver, vamos a poner una amenaza, algo
que le propicie temor y vamos a ver la reacción. Entonces, nuevamente le dieron un alimento con esta sustancia, sulfato de bario, y ahora pusieron un perro dentro de la sala. Miraron el fluoroscopio y se dieron cuenta que el sistema digestivo se detuvo. Las contracciones musculares ya no trabajaban. Y hermanos, en repetidas ocasiones lo hicieron, y eso traía como consecuencia una úlcera. ¿Qué pasa en nosotros que somos complejos? ¿Qué pasaría? Hoy en día, y en boga, está de moda la colitis nerviosa, las úlceras y tantos problemas físicos que el temor nos trae. Hermano, pero tomemos la actitud de David. Fortalezcámonos en Dios, porque Él traerá toda paz, porque Él es el príncipe de paz. No es un concepto, no es una definición, es una persona que nos da paz, que nos da seguridad, y lo vemos en David, que fue librado de sus 600 hombres que lo querían matar. Es cierto, se angustió, tuvo temor, pero reaccionó, se condujo de una manera distinta y se fortaleció en Dios. Hermano, qué privilegio tener un Dios así. Fortalezcámonos siempre. Si un día, si Dios lo permite o no lo permite, estamos en las manos de Dios. Realmente es una bendición que conozcamos así a nuestro Señor. Y entonces en el versículo 16 dice: y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo el gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de Judá. Y aquí vemos la conducta del enemigo, ¿verdad? Cuando dice que estaban desparramados, como cuando juega nuestro mejor equipo ahí en la sala, ¿estamos? Estos hombres impíos, inicuos, ahí estaban celebrando toda la maldad. Hermano, ¿qué conducta del enemigo? Hasta parece que volteamos a nuestro alrededor y nos lo están describiendo. Nosotros como cristianos también tenemos tres enemigos. Usted que toma nota, pues si quiere apuntarlos. El primero se llama carne. Yo. Mi concupiscencia, que es mi pasión desordenada, me lleva a actuar de acuerdo a lo que me indica la carne. ¿Qué tal luchamos con la murmuración? ¿Qué tal luchamos con el alcohol? ¿Con la pornografía? Con lo que mi deseo más profundo quiere hacer, pero que la palabra me tiene que frenar, porque va a traer corrupción, me va a destruir, va a haber consecuencias negativas. La carne es terrible, pero cuando está sujeta al Espíritu, el Espíritu minimiza, la comprime y no permite que actuemos de esa manera. ¿Cuál es el desafío? Que busquemos diario con Dios. Nuestras áreas débiles tenemos que fortalecerlas en Él, y para gloria de Él, y para beneficio nuestro, porque de lo contrario estaremos hundiéndonos y hundiéndonos. El plan es ese, el plan es que crezcamos, el plan es que esta carne sea guiada por el Espíritu. Las tentaciones, ¿no? Ahí en el trabajo, nuestros compañeros, ¿no? Ay, vente a tomar una copa. Pues, ¿qué tiene? Ay, ni modo, nadie te ve. Con nadie quedas mal, todo el mundo lo hace.
Ahora que se cierran los negocios, ¿no? Se cierran en lugares donde no es muy conveniente para nosotros, hermanos. Y le pagan que la comida, y le pagan que el vicio, y le pagan que las mujeres. ¿Qué tal, no? Atractivo. Una cana al aire de vez en cuando, ¿por qué no? No, hermano. Realmente nosotros vivimos para Dios. Recordemos que de dónde nos sacó Dios y dónde nos quiere y para qué nos quiere. Y esa tiene que traducirse en victoria. Otro enemigo es el mundo. ¿Qué tal la vanidad? Hoy el hedonismo está, pero en su pleno apogeo, ¿no? Hoy queremos, hombre, la televisión nos bombardea con la estética, ¿no? Eso sí, puede ser un vicioso, una calidad inmoral, pero bien guapos. Y todavía nosotros los queremos, ¿no? Ay, mira, está bien guapo, está bien guapa. Y como que nos queremos identificar con ellos. Ay, yo quisiera ser así, hermano. Ay. Tenemos que reivindicar el camino. Estamos otra vez enfocando mal. Estamos enfocando algo equivocado. Nos estamos llevando por la superficialidad. Tiene una apariencia bonita, pero ¿cómo está el corazón? Ya estamos pegados en la televisión, ¿no? Llenándonos. Hermano, mejor acerquémonos, ¿no? Es buena la televisión, hay programas muy buenos, muy constructivos, que también nos ayudan, pero hay otros que no, y de esos tenemos que decir no. ¿Ok? Las riquezas, ay, hermano, otra vez. ¿Será malo tener dinero? Yo creo que no. El dinero es un medio, nada más. Pero ¿qué tal nos han vendido la idea, no? Todo con el poder de su firma. Ahora usted puede vestirse de la manera más elegante. Usted puede y tiene que acumular riqueza. Hermano, mire, como un temblor de anoche, se acaba todo. No es por allí, no es el camino. Realmente nosotros tenemos una manera de ver diferente la vida. Ahora, no caigamos en el afán. En ocasiones es muy atractivo estar viendo, ¿no?, el mejor carro, la mejor ropa, y eso está de alguna manera bien, hermano, no es problema. El problema es la actitud que a veces tenemos. Queremos, codiciamos, y tenemos que poseerlo. Porque si mi vecino lo tiene y que gana menos, yo que gano más, debo de ser mejor que él. Hermano, el enfoque otra vez está equivocado. No es por allí. Nos está absorbiendo el mundo. Y la conducta humana, ¿no? ¿Cómo es la conducta humana mundana? Queremos imitar el hablar, ¿no? Ahora los jóvenes dicen, oh, pues es que está bien cool, bien light, y una palabra media rara con W, ¿no? A todo mundo le andan diciendo con esa palabra. Hermano, no. Aunque nos digan que estamos fuera de contexto, no es la manera. Nosotros sabemos cómo nos tenemos que conducir. Pero los jóvenes, buscando esa identidad, querer pertenecer a ese grupo, querer ser aceptados, pues ahí nos estamos identificando con ellos, ¿no? ¿Qué tal nuestra manera de pensar, no? Ahora estamos más influenciados por las telenovelas, por las series, vemos los asesinatos que, pues no hay problema, mira, este es narcotraficante, y ahora en el transporte público se escuchan narcocorridos, y ahí venimos llenándonos, y ya sin querer. A veces uno quiere ser narcotraficante, no, ¿verdad? No. Pero ese es otro enemigo que tenemos, hermanos. Y por último, el diablo. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ay. Una ocasión estábamos en una reunión de jóvenes, y pues se cantaron las alabanzas, se cubrió toda la liturgia. Y ya se terminó, estábamos pues conviviendo, platicando. Y entonces en un anexo se escuchó, pero un estruendo, ¿no? Dijimos, ¿y ahora qué pasó? Y ya corremos hacia allá. Y era un muchacho más o menos como de 1,80,
como de unos 110 kilos aproximadamente. Y se estaba como que convulsionando. Dijimos, ¿qué pasó? Y que nos dicen, es que está endemoniado. ¡Ay! Estaba poseído el muchacho. Éramos 5 tratando de contenerlo en el piso para que no se hiciera daño, porque se sacudía de una manera sobrenatural y se hacía daño. Yo recuerdo que aquella ocasión quise someterle uno de sus brazos y me levantaba, hermanos, y empezaba a oler de una manera tan terrible, que estuvimos orando y orando, hasta que la victoria nos la dio el Señor. Hermano, hay oposición del enemigo. No queremos aquí sobre espiritualizar, tampoco queremos hacer así como que una gran escena de esto, pero es una realidad. ¿Qué tal la brujería? ¿No la venden hoy también? Los horóscopos, la lectura del café, la lectura del tarot, todo eso tan atractivo y que se nos hace tan cotidiano, pero son prácticas satánicas, cosa que está fuera de nuestro Dios. Entonces, tenemos que estar vigorosos en el Señor, cambiar la actitud, meternos en la palabra de Dios y fortalecernos cada día más, porque estamos en una guerra, hermanos. El diablo también trae, hermano, pues la oposición al Evangelio. Y también, terrible, recuerdo que un joven les compartía que fueron allá a Tepozotlán y fueron a evangelizar. Entonces, estaban evangelizando y se metieron a un tianguis de esos sobre ruedas y empezaron a compartir la palabra. Y la gente se empezó a alborotar. Pero de un momento a otro, pues, ¿y ahora qué pasó? Ya cuando escuché, córrele, pero córrele, porque ya venía una turba de gente. Hermano, hay mucha oposición al Evangelio. Hay mucha oposición. Entonces nos obliga a la tarea de orar más, de consagrarnos más, de pedirle al Señor que dobleguemos el esfuerzo para que las almas sean arrebatadas. Versículo 17 dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Hermano, qué hombre, de verdad, qué hombre, porque después de haber estado en Afec, se regresó a Ziklag, 80 kilómetros, pasó por lo que describimos, tomó a los 600 hombres y se fueron tras el enemigo. Cuando llegan al torrente de Besor, 200 se quedan allí y nada más sigue con 400. Y con esos 400 llega con el enemigo y se enfrenta con ellos. Hermano, dígame si la fortaleza de Dios no es grande. Dígame si el respaldo de Dios no es grande y poderoso. Cantábamos, cuán grande es Él, cuán grande. Pero a veces no queremos conocerlo, nos negamos a conocerlo y creemos en filosofías, creemos mejor en pensamientos humanos. No queremos conocer a nuestro Padre glorioso, celestial, poderoso, que si le dijo a David, ve, los vas a alcanzar y vas a recuperar todo, se cumple. La actitud de David es una actitud de vencedor. Hermano, cuando enfrentemos al enemigo, cuando lo confrontemos, tengamos una actitud de vencedor. No lleguemos con esa actitud apática, con esa actitud de que, ay hermano, es que yo no sé hablar, yo no puedo compartir la palabra, yo no puedo estar en una célula, yo cómo le voy a hablar a mi vecino. Hermano, tenemos que tener una actitud como la de este hombre.
Realmente eso me impacta, hermano, porque no es fácil. No es fácil llegar, no encontrar nada, ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi casa, ni nada. No hemos llegado a ese punto nosotros, hermanos. Pero este hombre llegó a ese punto donde podemos decir que humanamente tocó fondo, pero no tocó el fondo, sino que era un desafío para nuestro Dios. Pero él cumplió un trabajo muy especial. Consultó a Jehová y Jehová le dio la victoria. Hay que perseverar, hermanos. No es tan fácil. Hoy en día queremos todo fácil, todo rápido, todo express. No es así. Tenemos que luchar constantemente. Tenemos que esforzarnos. Ya no queremos estudiar hoy. Hoy nada más copiamos de internet, pegamos, bajamos la información, ya no estudiamos. Nos está ganando el mundo. Nos está ganando con esa idea de máxima comodidad, mínimo esfuerzo. Hermano, tenemos que esforzarnos. En nuestro trabajo tenemos que esforzarnos. Hay compañeros que dicen, no, yo para qué me esfuerzo. A mí ni me pagan bien. Tú como ganas también. Hermano, tenemos que esforzarnos. Tenemos que ir cambiando. ¿Para qué me esfuerzo en la casa? Ay, no, mira, nada más haz esto y se acabó. No, hermano, no es la actitud. No es la actitud. La actitud correcta es perseverar. No tenemos que desmayar porque nos va a ser otorgada la victoria. Tengamos paciencia. No desesperemos. Qué importante es que permanezcamos en paciencia, hermanos. Hoy somos bien impacientes, ¿no? Tenemos al carro enfrente y le estás pite y quítate, y una desesperación. Ay, hermano, seamos pacientes. Nuestro Dios es muy paciente con nosotros, ¿eh? Créanme que sí. Tenemos que aprender. Esperemos en el Señor. A veces esperamos más en nuestros recursos materiales, esperamos más en las posiciones de nuestros compañeros, en nuestras relaciones. Y eso pues está bien, hermano, pero primero tenemos que esperar en Dios. Primero tenemos que estar allí, fortaleciéndonos cada día más con el Señor. Por último, la tercera actitud que observamos en David en medio de la adversidad se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 18 al 20. Y aquí, hermano, recupera David lo perdido. Y libró todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Hermano, imagínense que hemos perdido aparentemente todo. Y entramos en ese proceso de David. Y si reaccionamos como él, y tomamos esa actitud de búsqueda, hacemos misericordia, nos enfrentamos al enemigo, Dios va a cumplir la promesa en nuestra vida. Hermano, ¿qué ha perdido usted? ¿Qué tanto le ha dolido y que no se puede recuperar? ¿Qué hemos perdido? Ahora somos dirigidos por ¿quién? O ya no nos importa. Hemos perdido la dirección de Dios. Ahora me he amundanado más. Ahora me he vuelto más tremendo que antes. Hermano, tenemos que recuperar lo que hemos perdido. ¿Cómo andan nuestras relaciones con nuestra esposa, con nuestro esposo? ¿Qué hemos perdido? ¿Hemos perdido la confianza? ¿El amor? ¿La atención?
el cuidado, la preocupación. ¿Qué hemos perdido? ¿O nos la pasamos marcándole sus errores, diciéndole en qué falló, por qué falló? ¿Qué hemos perdido de nuestro ministerio? Ya no queremos estar en las cosas de Dios, hermano. Ya no queremos orar, ya no queremos ayunar, ya no queremos servir, ya no quiero venir a la iglesia. ¿A qué vengo? Si siempre es lo mismo, no cambio. ¿Para qué? Hermano, hay que recuperar lo que hemos perdido. ¿He perdido la paternidad? No se desespere, hermano. Fortalezcas en Dios y Dios nos va a dar la victoria. He perdido a un ser querido y es complicado recuperarme de esa falta. Hermano, hay que fortalecernos en Dios y hay que recuperarlo. Hemos revisado brevemente, hermanos, 3 actitudes de David. Misericordia, en medio del conflicto, en medio de la situación difícil. Este hombre actuó en misericordia con un esclavo que estaba abandonado, perdido, que no tenía esperanza, pero que cuando encontró a David, recobró la vida. Y fue la clave para llegar hasta el objetivo final, hermano. También confrontó con el enemigo, peleó valerosamente, luchó valerosamente. No importa el desgaste físico, no importa lo que me cueste, sino que valerosamente me aferro a los problemas y a veces me ahogan cuando tengo que aferrarme al poder de Dios y tengo que luchar con actitud de vencedor y tengo que esforzarme y tengo que tener paciencia. Hay que pelear. No es fácil, pero tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y la última, hermanos, tenemos que recuperarnos de nuestros temores, de nuestras pérdidas. Hermano, yo le quiero invitar a que en esta tarde nos pongamos de pie, que oremos por cada situación que usted haya sido confrontado con esta palabra. Si usted quiere pasar aquí al altar, pase al altar, o allá en su lugar, donde usted quiera. Hay libertad en el Señor. Lo invito a que se ponga de pie y oremos, todos juntos. Señor, gracias en esta tarde te damos por la bendición que tienes para nuestra vida, Dios. Bendito Señor, hemos analizado en este pasaje la conducta de David. Qué hombre tan ilustre, Señor, que tu mano estaba sobre él, sobre su vida, sobre su familia, sobre todos sus bienes, bendito Señor. Gracias porque es tan ilustrativo, Señor, este pasaje. Muchas gracias, Señor, porque vemos que tu mano poderosa no se acorta, sino que tu mano está sobre tu pueblo y que tú lo quieres llevar, Señor, a unos pastos verdes y nutrirlo y fortalecerlo, Señor, porque tú tuviste misericordia con nosotros. Gracias, gracias porque cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, somos producto de tu amor, somos producto, Señor, que estamos en proceso, somos producto que tú nos estás tratando cada día, bendito Señor, y como pueblo unido te pedimos que tú nos ayudes cada día, Señor, a confrontar al enemigo, Señor, a que no nos hagamos conforme a los deseos del mundo, Señor, ni conforme a nuestra concupiscencia, sino que nos hagamos victoriosos en tu palabra, bendito Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres un Dios poderoso, porque tú nos asistes cada día de los que estamos aquí reunidos. Pon en tus manos a cada uno de los que están aquí, Señor, y que tú obres poderosamente en sus vidas. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Queremos recuperarnos, queremos, Señor, estar firmes delante de tu presencia,
consagrados a ti, Señor, involucrados en el trabajo cada día, en tu bendito nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, te doy en esta tarde, y gracias por tu palabra, que es una bendición. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, así dejamos el lugar a nuestro pastor.